Es que muchas de esas políticas públicas, esas transferencias condicionadas, no condicionadas que se han dispuesto, son simbólicas. En el caso, por ejemplo, del adulto mayor, yo creo que nadie puede pensar que hay una persona que pueda sobrevivir con 80.000 pesos mensuales. Sí, claramente se trata de un recurso que es simbólico y que no puede traducirse en alguna manera. ¿Cómo puede uno pretender que eso va a favorecer? Exacto, ni siquiera es un pañito de agua tibia, ni no siquiera, alcanza. ni una curita. Entonces, por ejemplo, en el caso de adulto mayor, el presidente hablaba, él apunta a un ideal en el que un adulto mayor, o sea, ojalá se lograra una renta básica universal para digamos, para todos los sectores que están en condición de precariedad. Pero en el caso de los adultos mayores, él decía un ingreso de 500.000 pesos, es un ingreso ya más razonable en el sentido del costo de la vida y con el que pues claramente ya sería algo más racional en el sentido de que sirva para algo, como medio de subsistencia temporal o de asistencia para tener los mínimos que debe garantizar el Estado, digamos, los mínimos de supervivencia. Otro tipo de ingresos, digamos, es eso, es estudiar y todo eso es lo que estamos analizando. Uno de los problemas que enfrentamos, por ejemplo, es de la focalización, que también tiene pues muchas, digamos, un sistema que también tiene parte de perversidad en el sentido que se discrimina a los grupos poblacionales o las personas a las que se les debe dar el ingreso, pero no necesariamente en la práctica se logra que el beneficio lo obtengan aquellos que más lo necesitan y se excluye de una manera casi que arbitraria a muchas personas que claramente se encuentran también en condición de vulnerabilidad. Entonces acá precisamente hace parte como del modelo neoliberal, esa focalización. Casi que aquí al contrario, desde el punto de vista del progresismo le apostaríamos más a sistemas universales, digamos, o sea, como que no haga ese tipo de discriminación o que en todo caso, producto de esa necesaria focalización ante los límites que tenemos de recursos, pues nunca se excluyan a sectores que claramente necesitan algún tipo de apoyo institucional. Yo no sé, directora, si usted se acuerda de aquel rifirrafe entre el gobierno de Iván Duque y la FAO por las cifras que estaban entregando ellos y por la forma en la que decían que en Colombia sí había hambre y la pobreza estaba disparada, y sobre todo en el tema del hambre. Y allí pues incluso hubo voces que elevaron ante las Naciones Unidas diciendo que eso no ocurría de esa misma forma, o por lo menos en esas proporciones en Colombia, y esa fue una altísima crítica del gobierno de Iván Duque a la Organización de las Naciones Unidas, específicamente a la FAO, que es la agencia que se encarga precisamente de la alimentación y la agricultura. Cuando usted recibe ya lo que son cifras reales en Colombia, ¿tenía o no tenía la razón la FAO en cómo estamos en esa materia? A ver, yo creo que la discusión allí era como más de cara a mal de muchos consuelo de tontos. Sí, pero no nos miren hacia Colombia porque es que claramente en los países vecinos están peor. Y yo creo que ese no es un argumento, porque lo único cierto es que hoy es una realidad que Colombia es el segundo país más desigual de América Latina, uno de los países más inequitativos del mundo, y estamos hablando de que en este momento hay más de 7 millones de colombianos en pobreza extrema. Si miramos a nivel de hogares, las cifras las tengo y no quiero equivocarme, digamos, pero son aproximadamente 4 millones de colombianos que están en condición de pobreza. Entonces, los primeros en pobreza extrema, que son como 3 millones de hogares, pobreza simple, 4 millones de hogares, y lo que eso nos arrojaría si contamos por individuos, y en condición de vulnerabilidad, estamos hablando que hay más de 1.300.000 hogares en Colombia. Si eso lo traducimos en personas, pues estamos hablando de un número muy alarmante de lo que es la pobreza, y cuando hablamos de condiciones de vulnerabilidad son personas que están en el límite de la supervivencia, pero que fácilmente con alguna eventualidad de la vida caen en pobreza o en pobreza extrema. Entonces yo creo que ya a partir de esas cifras, pues yo no creo que no lo tiene que decir la FAO ni el Plan Nacional de Alimentos ni nada. Claramente estamos viendo una situación de extrema precariedad, el hambre la estamos viendo en las calles, sabemos que con la pandemia se agravó y se precarizó más digamos como los niveles de los hogares colombianos, que cada vez eran menos los que podían comer 3 comidas al día o 1 comida al día, y pues sencillamente la realidad está allí, o sea, nos golpea la cara y no nos tiene que decir ningún organismo internacional, hay que hacerle frente y pues claramente es urgente. Hablábamos incluso, directora, hace unos minutos, yo sé que usted se lo encontró acá ya en estudio saliendo a Juan Daniel Oviedo, exdirector del DANE, sobre el tema de la inflación, que también impacta de
definitivamente a los colombianos en general. O sea, adquirir alimentos ahora es más difícil, hacer un almuerzo es más difícil, comerse un corrientazo es casi imposible. O sea, digamos que vemos un reto aún mayor incluso, por ejemplo, para entidades como la suya, que busca llevar o disminuir cifras del hambre, disminuir cifras de pobreza. Habla también el presidente Gustavo Petro de llevar alimentación a los barrios pobres como una de las propuestas que tiene también para ayudar a contrarrestar todo ese proceso. Con esos desafíos y el país como está, la economía, el planteamiento desde prosperidad social, ¿cómo se enfoca en medio de todo eso, sobre todo en términos económicos, ¿no? De lo que estamos viviendo con una inflación de 11,44 anualizada? Claramente, desde la conciencia primero, que los problemas que aquejan al diálogo económico y que se agravan, por ejemplo, con la inflación, con la crisis económica, con el tiempo post-pandemia, obedecen digamos, son problemáticas estructurales que no se solucionan como con pañitos de agua tibia, que aquí hay cuestiones de fondo, incluso implica una reforma cultural también de educación, de cómo concebimos también como el país que tenemos, los beneficios que tenemos, los privilegios que tenemos, cómo vamos a lidiar con esa inequidad que ya no es sostenible, que además se traduce en otros factores que no hacen viable la vida tampoco para aquellos que no están en ese grado de precariedad. Entonces, en esa medida hay una clara conciencia, por ejemplo, de parte del gobierno nacional, de que los esfuerzos no pueden ser fragmentados entre ministerios o, por ejemplo, los esfuerzos que haga el Departamento de Prosperidad Social no servirían para nada si no está articulado con las diferentes entidades del Estado. Para poner un ejemplo, acá no podemos focalizar de buena manera o no podemos adaptar bien las políticas públicas si no tenemos la información que tiene el DANE, que tiene el DNP, que tiene, digamos que la idea es que tiene que haber una coordinación, una armonización, un entendimiento de la institucionalidad para precisamente lidiar con lo más extremo. Para la misma parte y no sobre como todo, islas. Estamos hablando entonces de la crisis con los alimentos, el problema de la inflación. Una clara, digamos, visión de que no pueden ser los sectores más vulnerables los que sean los más afectados en esas condiciones. El plan de choque está encaminado a ellos. Y pues no les podemos pedir esfuerzos a quienes no lo tienen. En cuanto a los alimentos, por ejemplo, la cuestión del hambre, nosotros estamos enfocados esto dentro de una lógica de la seguridad alimentaria, soberanía alimentaria. ¿Y eso qué implica? Por ejemplo, la conciencia de que tenemos que fortalecer el campesinado, los sectores campesinos, la economía rural, los mercados populares, evitar la terciarización, porque no se puede que además en un contexto de crisis, entonces hay quienes hacen negocio, entonces vamos a hallar los mercados, entonces a ver cómo nos vamos a aprovechar de cómo vamos a hacer un negocio de esa condición de crisis, cómo vamos a negociar con el hambre. Entonces, y a eso estamos enfocados, a cómo minimizamos los gastos y maximizamos los beneficios, es decir, en el sentido de que los intermediación, todo lo que implique acá los que se tienen que ver beneficiados, digamos, o fortalecidos de esta crisis que estamos viviendo es precisamente los sectores populares de la economía popular, los sectores campesinos, tratar de trazar, y en eso estamos una red precisamente que nos permita garantizar seguridad alimentaria y soberanía alimentaria. Nos tocó en el peor momento, en medio de una crisis, pero yo creo que las crisis también pueden ser un momento que nos permita dar una respuesta que, como nosotros la estamos pensando, la idea es de pronto que ser un ejemplo incluso para la región. Suele suceder que los organismos internacionales, con las reuniones que hemos seguido teniendo con el Banco Interamericano, con la misma FAO, con el Plan Nacional de Alimentos, entonces le hablan a uno las experiencias en otros países, de la experiencia que ya han probado. No, Colombia yo creo que no se compara con el tema del narcotráfico, de la corrupción, de la violencia, el conflicto que vimos. Es un laboratorio que es muy grave, es muy crítico, pero a la vez puede ser incluso acá inspiración para la región en cuanto a la solución y cómo vamos a enfrentar los problemas. Acá hay una clara conciencia además del desafío del cambio climático.